De las pruebas en el motor de inducción y hablábamos de la prueba de vacío, la prueba de resistencia óhmica y esta otra en la cual el rotor se frena. Creo que ya todos vieron en el laboratorio, se frena el rotor, pero se alimenta la máquina de manera tal que se hace circular la corriente completa por el circuito del estator. Entonces, cuando nosotros observamos esa condición, el modelo se va a adecuar. Es decir, si el rotor no gira, el deslizamiento lo forzamos a que sea igual a 1. Entonces, como es una prueba donde lo que interesa es hacer circular la corriente completa, entonces la tensión de alimentación es menor. Eso hace que, digamos, acuérdense que el flujo depende de la magnitud de la tensión. Entonces, cuando nosotros disminuimos la tensión en el motor, entonces el flujo también tiene que cambiar. Acuérdense que la ecuación característica en corriente alterna para bobina es esta: el flujo, la frecuencia, y acá aparece, ¿cómo se llama?, el factor de arrollamiento. Entonces el flujo acá podemos ver va a depender de la tensión y de todo esto que pongamos aquí. Entonces cuando disminuimos acá, el flujo tiene que bajar para la condición en la cual la tenemos ahí indicada. Entonces el modelo del motor permite que podamos despreciar la parte correspondiente al núcleo. Entonces el núcleo, digamos, disminuye su presencia, y entonces lo que nos queda es la resistencia, la reactancia del estator, la resistencia del rotor, la reactancia del rotor. Y entonces acá donde tenemos la resistencia mecánica, que es R2', S1 menos S, con S igual 1, entonces forzamos a que esto sea igual a 0, lo cual es un alambre. Y entonces tenemos que el modelo se comporta de esta manera. La tensión de alimentación, acá, la magnitud de esta tensión, la magnitud necesaria para hacer circular la corriente completa debe de andar por ese rango, del 10% al 25% de la tensión normal con la que alimentamos, en este caso, la tensión de fase del motor. Y ese es el modelo que tendría. Acá en la entrada, lógicamente, vamos a medir potencia, vamos a medir corriente, y vamos a registrar también esta tensión. Esa es la instrumentación que nosotros conectamos. Entonces decíamos que cuando se hace este ensayo hay dos momentos de interés en el motor. Uno es en el instante en que se arranca, para evaluar, digamos, las condiciones transitorias iniciales que tiene el motor. Y luego hay otra condición de interés, y es cuando el motor ya está funcionando. Entonces, para esas dos situaciones, la prueba de rotor bloqueado, que permite, digamos, determinar parámetros de bobina, entonces considera dos condiciones, y esas se evalúan en función, digamos, de la frecuencia. Cuando nosotros hacemos la operación, digamos, digamos, en esta condición, y queremos evaluar el arranque, cuando nosotros alimentamos el motor acá, lo hacemos a frecuencia de red, a 60 Hz. Entonces, en ese momento, digamos, el rotor, cuando está parado, opera también a 60 Hz. Como
el giro del rotor, la estructura es nulo. Entonces, si debe de girar el campo del rotor pegado al campo del estator, entonces debe de tener la misma frecuencia. Solo en ese momento, en ese pequeño instante, digamos, las dos frecuencias son iguales. Entonces, en los dos, esa condición, digamos, genera los 60 Hz en las señales de rotor. La otra situación, digamos, cuando está, bueno, veamos esa situación, qué es lo que pasa. Entonces tenemos el ensayo que se hace a 60 Hz es para evaluar el arranque. En nuestro caso sería los 60 Hz. Entonces, esa es la condición que tenemos. Tendríamos que hacer alguna consideración, digamos, en términos de los parámetros. No, porque básicamente el estator y el rotor operan a la misma frecuencia. Entonces, de la información, es decir, vamos a tener lectura, tensión de cortocircuito, corriente de cortocircuito, rotor bloqueado, y vamos a tener también lectura de potencia. Acuérdense que normalmente lo que vamos a tener aquí es el valor trifásico, la corriente acá y la tensión correspondiente entre líneas o línea neutra, dependerá de la conexión que nosotros tengamos en la máquina. Entonces, podemos ver que de la relación entre la potencia y la corriente, la potencia, digamos, podemos establecer que tendríamos circulando esa corriente. Entonces podemos establecer que estos dos elementos son los que consumen la potencia real de ese circuito, es decir, esta potencia, si nosotros vamos a hacer una evaluación por fasera, entonces tenemos que dividirlo. Ya tenemos esa relación donde digamos el efecto acá, según la expresión de Joule, sería la corriente de cortocircuito al cuadrado magnitud multiplicado por I cuadrado R por la resistencia equivalente en condición de cortocircuito. Entonces de acá tenemos que la resistencia equivalente de cortocircuito, aquí es importante, digamos, hacer la observación de que esto lo estamos determinando a frecuencia de 60 Hz, la frecuencia de red. Entonces acá tendríamos la potencia monofásica entre la corriente de cortocircuito al cuadrado. Y este valor sería igual R1 más R2. Acá le vamos a poner la nota que esa corriente es a 60 Hz. ¿Por qué hacemos esa observación? Por lo que habíamos hablado, la característica, digamos, de distribución de carga que tiene, digamos, en el conductor, digamos, el flujo de corriente alterna. La frecuencia hace que en la superficie del alambre, digamos, tengamos más carga que al centro. Entonces eso hace que varíe la resistencia efectiva. Entonces, como nuestro análisis es para el instante de arranque, en el arranque de 60 Hz, entonces hay que hacer esa observación. Ya la vamos a hacer notar en la situación, digamos, cuando veamos el segundo ensayo. Entonces acá básicamente tenemos
del circuito equivalente, y de aquí mismo entonces podemos establecer la magnitud, digamos, de la impedancia equivalente al cortocircuito, cuyo módulo calculamos con estas dos parámetros. Y ahí tenemos esa magnitud de la impedancia equivalente. Sabemos que esta magnitud es igual a la raíz cuadrada de esta resistencia equivalente a 60 Hz al cuadrado más la reactancia equivalente a 60 Hz al cuadrado. Entonces de ahí podemos estimar la reactancia equivalente al cortocircuito, que será entonces igual a la reactancia más esos son los datos necesarios. Entonces la utilidad de estos datos sirve específicamente para el arranque. Cuando hacemos esa evaluación, entonces si tenemos, ¿para qué sirve esto? Si tenemos el modelo completo, estamos tomando en cuenta, digamos, que esta máquina ya la tenemos funcionando, trabaja con esa presión. Entonces nosotros queremos evaluar el arranque ya en esa máquina. Entonces acordemos que aquí tenemos prácticamente la frontera entre el estator, es decir, la bobina principal y la parte directora. Entonces es importante, como les mencionaba, observamos la curva característica, no hemos hablado todavía. Esta curva denota la manera en cómo se comporta, digamos, la fuerza de torsión del rotor en función de la velocidad. Esa es la característica de salida. Entonces tenemos acá velocidad del rotor o se puede dar en deslizamiento. Este valor es importante porque determina la capacidad del motor para poder arrastrar, digamos, la carga que nosotros le vamos a conectar en el eje. Entonces, y esta condición se da para un valor de deslizamiento especial, ¿verdad? Es decir, cuando el rotor está parado, pero parado libre, ¿verdad? Es decir, puede girar, pero justo en ese instante, digamos, se produce un fenómeno, digamos, típico de la máquina, ¿no? Y que desarrolla, digamos, esta capacidad de fuerza de torsión al inicio del funcionamiento. Entonces, cuando estamos en esa situación, prácticamente se hace cero. Y ahí que, digamos, nos forza y nos lleva a esta condición. Entonces, nosotros queremos estimar el valor, digamos, de la fuerza que desarrolla esa máquina en ese instante. Entonces, tenemos que establecer el comportamiento que tiene ese valor, digamos, de esa característica, digamos, acá en el circuito del rotor. Entonces nos interesa, digamos, el par justo en el arranque. Entonces, si hacemos
valoración, entonces tendríamos que partir, irnos a la curva del flujo de potencia y ver qué es lo que sucede. Entonces, como el rotor no gira, no tenemos la velocidad mecánica, el W mecánico es cero, no gira. Entonces, la característica, digamos, de la fuerza está relacionada entonces con el giro del campo magnético giratorio. Y teníamos en la expresión acá, en este punto de aquí, que podemos estimar la potencia, el par, digamos, con la velocidad síncrona, es decir, la potencia de entrada al rotor o potencia electromagnética es igual entonces al par que desarrolla la máquina en S multiplicada por la velocidad síncrona. Entonces, en el instante de arranque, ese par indicado acá, la expresión aquí es para cualquier valor de cualquier relación que hay entre la potencia, digamos, que se está enviando a través del campo magnético hacia el rotor, está relacionada con este par en la entrada del rotor y la velocidad síncrona para cualquier instante. Pero justo, digamos, cuando esto está parado, entonces esto es válido y el par corresponde al par de arranque que desarrolla el motor. Entonces tendríamos esta relación, tendríamos la potencia de entrada al entrehierro y la velocidad síncrona. Esa sería, digamos, la expresión de partida. Entonces, la potencia de entrada al entrehierro en ese modelo, pues, que es más trifásico, lo que desarrolla potencia, digamos, en términos generales. Vamos a poner la expresión general, sería la potencia que desarrolla acá y la potencia que desarrolla acá. Es esta de aquí. Entonces tendríamos que esa potencia sería a 3 veces y cuadrado por la resistencia. Si sumo esas dos resistencias, entonces llego a R2' sobre S y cuadrado por R, esto partido entre omega S. Ese Joule. Esta expresión de acá es la potencia que entra al entrehierro y lo único que entra ahí es esta más esta. Cuando evalúe el arranque, entonces le doy el valor al deslizamiento ya de 1 y ahí encuentro el valor particular. Entonces aquí tenemos la corriente al cuadrado. Como a mí lo que me interesa, digamos, es la corriente que entra acá al entrehierro. Entonces aquí podemos hacer para efectos de funcionamiento secuencial, podemos trasladar esto acá sin eliminarlo. Es decir, no lo voy a ignorar, sino que lo coloco acá y entonces la corriente equivalente sería igual a la tensión dividido entre toda la impedancia que refleja ese circuito, que sería R1 más R2' sobre S, que sería la suma de las dos resistencias, de esta más la resistencia por todo, de esto, más la no reactancia, más X1 más X2' cuadrado, y esto nos lleva así. Tenemos esto al cuadrado y aquí tenemos R2' sobre S. Es la expresión general. Esta es la que utilizaríamos para cualquier momento. Entonces esto nos lleva a que sería el par. El par sería igual a 3 veces
acá ya podemos poner S1 cuadrado y en esta parte